El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ese privilegio que Dios nos permite, hermanos, en esta tarde, reunirnos nuevamente, así sea por este medio, para compartir la palabra del Señor. Quisiera que me colaboraran un poco indicándonos si está bien el sonido, si se está escuchando bien o debemos hacer alguna modificación. Por favor, un mensaje que estén en la página. Igual que el de su familia. Un saludo para toda la iglesia, los pastores, la iglesia, la familia allí en Colombia, en Estados Unidos, en donde quiera que se encuentre, igual la familia de Cristo y la familia pues en la sangre. Igual seguimos orando, hermanos. Otra vez volvió, ya. Pero ya lo desconecté. Sonido. Por favor, hermanos, si nos pueden confirmar el sonido, si está llegando bien o seguimos haciendo modificaciones. Bueno, hermanos, sigo diciendo un saludo especial para los hermanos de la iglesia local. A veces saludamos a unos, a veces saludamos a otros. El tiempo no nos daría pues para saludar en general. Un saludito al hermano René y su familia, al hermano Juan y su familia, al hermano Luis y su familia, a la hermanita Narda, que esperamos que ya esté recuperadita de su cirugía. Igual seguimos saludando a Ernesto, que el Señor lo guarde, lo guíe. La hermanita, ¿quién? La hermanita Gloria, la hermanita Carolina, que el Señor Jesús los guarde, los bendiga. Gilberto, que ya está allí conectado con su esposa, que el Señor Jesús los guarde, los guíe, los bendiga, y que ese bebé que ya viene en camino, que todo salga muy bien. Eliana, un saludo muy especial. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en este mensaje de vida. Vamos a hablar de un tema que tal vez no hemos hablado, y es cuando se está desocupado. ¿Qué significa estar desocupado? Vamos a mirar Mateo capítulo 20. Es el texto que el texto base. Mateo capítulo 20. Una parábola que el Señor nos relató para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensando que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Bueno, ¿por qué no me haces un favor, me limpias estos lentes? Este texto, meditaba yo en este texto y veía la misericordia tan grande de Dios, ¿verdad? Dice que, bueno, que un padre de familia salió, tenía su viña y salió en la mañana. Cuando se habla de la mañana en la palabra del Señor, empezando mañana, se habla de 6 de la mañana. Es la primera hora del día judío, del día establecido. Entonces este padre de familia salió a las 6 de la mañana y contrató a unos jornaleros y les dijo, les voy a pagar a cada uno un denario por el trabajo. A la viña y empezaron a trabajar. Pero a la hora tercera del día, que serían como las 9, él volvió a salir y dijo, voy a ir a buscar otros obreros. Gracias, hermano. Y se fue y encontró gente desocupada. Y les dijo, caminen a mi viña y trabajen. Y ellos se fueron. Pero luego, a la hora sexta y a la hora novena, que vendría a ser las 12 del día y las 3 de la tarde, él vuelve a salir, hermanos, y contrata a otros jornaleros. Y les dice, vayan y trabajen, y yo les daré lo justo. Bonita palabra, lo justo. Luego dice que salió a la hora undécima. Esa hora undécima son las 5 de la tarde, hermanos, donde ya prácticamente el día había acabado, porque el día acaba a las 6 de la tarde. Entonces, hasta esa hora, a las 6 de la tarde, era el jornal de ellos. Y entonces salió a la hora undécima y dice que encontró gente desocupada. Encontró otros jornaleros desocupados. Y el Señor les pregunta y les dice, bueno, ¿y ustedes por qué están desocupados? Y ellos dicen, es que nadie nos ha contratado. Y Él les dice, vayan y trabajen. Era algo como ridículo pensar en que ese padre de familia estaba contratando a una persona para una hora de... Eran las 5 de la tarde.
Y les dice, vayan y trabajen. Ellos van y trabajan y ya en el momento del pago, el señor le dice, el padre de familia le dice a su capataz, le dice, vaya y empiece a pagar, pero empiece por el último que llegó y dele su denario. Entonces, él va y les paga su denario, pero los otros están muy atentos mirando. Y entonces tal vez se llenaron de alegría y dijeron, ay, a nosotros nos van a pagar más porque llevamos muchas horas trabajando. Pero a sorpresa, cuando ellos reciben la misma paga que los que comenzaron tarde. Y su corazón se llenó de amargura, hermanos. Esa amargura que siempre no falta al ser humano, que siempre está mirando quién trabaja más, quién trabaja menos, a quién se le paga más, a quién se le paga menos, con quién se tienen determinadas cosas especiales para una persona y a quién no. Y siempre estamos como en ese disgusto que en un momento es natural en el ser humano. Y cuando los que habían trabajado mucho se dan cuenta de que recibieron el mismo pago que los últimos, entonces se disgustan y le dicen al capataz, bueno, ¿y cómo así que les das el mismo pago? ¿Cómo es esto? Nosotros trabajamos mucho, merecíamos más. Entonces el padre de familia sale y le dice, bueno, ¿con cuánto yo convine que ibas a trabajar? Tú conviniste que ibas a recibir un denario. Eso te estoy dando. ¿Por qué te duele que yo le dé el mismo pago al que llegó de última? Y dice, ¿no soy dueño yo de lo mío? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Y dice la palabra de Dios que así es el reino de los cielos. Dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ese básicamente, hermanos, es el tema que vamos a tocar en esta noche y nos basamos pues en esta parábola tan hermosa y a veces tan inentendible para la mirada del ser humano, porque nosotros siempre estamos en ese juzgamiento, siempre estamos cuestionando lo que el Señor hace. Ay, pero ¿por qué el Señor hace esto? El Señor es injusto, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? ¿Por qué le da a unos más, a otros menos? Siempre estamos cuestionando al Señor. Pero el Señor como que nos dice, no me cuestionen porque yo soy dueño de lo mío. Yo hago lo que quiera con lo mío. Y en verdad, pues es así, ¿verdad, hermanos? Él puede hacer lo que quiera porque Él es soberano. Amén. Esa palabra es bonita, hermanos. Él es soberano. Y como soberano puede hacer lo que quiera con lo de Él. Entonces, mirando este pasaje de la palabra del Señor, pensaba yo en el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Tal vez habían muchas o habíamos muchos que estábamos muy desocupados en este tiempo, hermanos. Estábamos tan ocupados en otras cosas, pero nuestras ocupaciones nada tenían que ver con absolutamente nada. Y el Señor como que dice, bueno, yo quiero que ustedes se ocupen, pero que se ocupen en algo bueno, que se ocupen en buscar la salvación, que se ocupen en conocerme y entenderme. Y como no han tenido tiempo, pues ahora les voy a dar ese tiempo. ¿De qué? De que se ocupen. Y mire que la palabra de Dios dice, habla de que los manda a trabajar en la viña, en su viña. Amén. Ese trabajo en su viña habla mucho de la predicación, habla mucho de limpiar nuestras vidas porque nosotros somos la viña del Señor. Entonces es muy importante ese tiempo para limpiar nuestras vidas, para reaccionar a lo que ha venido siendo nuestro diario vivir y ocuparnos en las cosas del Señor.
Si vemos Tito capítulo 3, vamos a ver qué nos dice Tito capítulo 3. Vamos a tomar el versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está diciendo la palabra de Dios que esto es fiel y verdadero. Y dice que para los que creemos en Dios, mire que no le está hablando al mundo entero, sino está diciendo para los que creen en Dios, que procuren ocuparse. ¿En qué? En buenas cosas, no en otras cosas. Tal vez usted diga, no, pero es que yo siempre vivo ocupado, pero volteamos a ver en qué estamos ocupados, ¿sí? ¿En verdad estamos ocupados en lo que el Señor quiere que estemos ocupados? ¿O tal vez estamos ocupados en otra cosa? ¿Sí? Veía yo el mundo antes de que empezara esta crisis que estamos viviendo, y veía yo el mundo cómo estaba de desenfrenado, hermanos, en el pecado. Veíamos que las gentes corrían como desenfrenadas hacia lo malo. Había una manifestación en favor del aborto y se llenaban, hermanos, se llenaban las plazas, se llenaban las calles, diciendo, tengo derecho en mi vida. Bueno, y tal vez Dios diría, ¿cuál vida? Si la vida es mía. Pero entonces salían los millones y millones de mujeres a defender su derecho a la vida. Pero pensaba yo, ¿y quién defiende el derecho de la vida de los niños que son abortados? Cuando son millones y millones de niños que estamos diciéndole a esos seres, no nazcan porque yo tengo la potestad sobre tu vida. Y tal vez el Señor estaba tan disgustado, hermanos. Veíamos cómo se ponían citas para levantar protesta contra todo, absolutamente todo. Pero todo lo bueno. Dice la palabra de Dios, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y así se levantó muchas protestas a nivel de todo el mundo. Se protestaba contra el aborto, se protestaba a favor del homosexualismo, a favor del lesbianismo, a favor de la libertad de género, a favor de la libertad de que yo puedo creer en lo que quiera, a favor de tantas cosas. Se estaban levantando o se están levantando iglesias satánicas donde nadie les ha dicho no lo hagan. Gracias al Señor entiendo que, por ejemplo, en Colombia, que se estaban levantando tantas iglesias satánicas, el pueblo de Colombia empezó a decir no a las iglesias satánicas. Entonces, había libertad para todo, y para todo había tiempo, menos para Dios. Dios estaba puesto en el último rincón. Para el Señor no había tiempo, pero el Señor es el dueño del tiempo. Nosotros no tenemos tiempo, el Señor nos presta el tiempo, es diferente. El tiempo es de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo.
Y le da una exhortación muy bonita, hermanos. Recordemos que Timoteo era un joven, ¿sí? Y Pablo le habla a este joven y le da estos consejos. Y vamos a leer desde el versículo 6. Dice, un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Mire, hermanos, lo que dice el versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Usted no se queda por fuera ni yo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, le está diciendo Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Miren lo que nos manda el Señor, a que seamos un ejemplo. No en salir a pelear, no en salir a ser los más valientes, los que ponemos más problemas a las autoridades, los que nada de eso, hermanos, sino dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, lo contrario de estar desocupado, ¿qué es? Es estar ocupado. Pero ¿en qué nos manda el Señor a que estemos ocupados? Lo deja muy claro. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo, sé un joven, sé una persona que dé un ejemplo de amor, de fe, de pureza y no de otra cosa. Y dice, y persiste y ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. En eso está diciendo el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que se ocupe. Porque a veces creemos, alguien nos puede decir, mira, vamos a la iglesia. No, estoy muy ocupado, pero volteamos a mirar en qué está ocupada la persona. Vamos a hacer un devocional. No tengo tiempo. Y en verdad ese no tengo tiempo debería de calarnos a nosotros y entender que en verdad nosotros no tenemos tiempo. El tiempo es de Dios y Él es el que nos lo presta y como es prestado deberíamos de utilizarlo muy bien. ¿Cómo utilizarlo? De acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, utilizándolo como Él quiere que nosotros lo utilicemos y no de otra forma. Porque no es nuestro, así como la vida tampoco es nuestra. Por eso el Señor se ha ofendido tanto y se ha disgustado tanto con todo lo que se ha venido haciendo, porque no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es de acuerdo a lo establecido por el Señor y está en contra de todos los mandamientos y conducta que el Señor ha pedido a la iglesia y al ser humano que hagan.
Tito capítulo 2, vamos a mirar un texto. Tito capítulo 2, el apóstol Pablo hablándole igualmente a Tito. Vamos a leer desde el versículo 1, dice, pero tú, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto le está diciendo Pablo a Tito, que se guarde en todo esto, que enseñe, que le enseñe a los ancianos, que le enseñe a las ancianas, a los jóvenes a ser buenos jóvenes, a tener esa prudencia, les dice. El versículo 8 dice, el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todo hombre, a todos los hombres. Mire, la gracia de Dios quiere alcanzar no a un solo ser humano, sino a todos los hombres, dice la palabra de Dios, la gracia, porque la salvación, hermanos, es por gracia, no por las obras que el apóstol Pablo está marcando aquí en la palabra de Dios. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. El versículo 13 en adelante, mire por qué nos está mandando para este tiempo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, vemos que el Señor nos está hablando siempre de unas buenas obras, hermanos. O sea que hay obras que no son buenas, ¿verdad? Porque si hablamos de buenas obras, también debe ser que hay malas obras. Y lo que sea en contra de estas buenas obras, pues tiene que ser malo. Entonces, el que no es prudente, el imprudente, pues no está haciendo buenas obras. El que no está viviendo de una forma sobria, sino alocadamente, pues no está haciendo buenas obras, ¿verdad, hermanos? Y así podríamos poner un paralelo entre la que hagamos a eso. Entonces, si nosotros estamos en ese plan, nos ha autorizado a hacer
que no estamos haciendo buenas obras y necesitamos entrar en esa obediencia de las buenas obras y de el Señor nos está marcando, porque tenemos que estar siempre pendientes de esperar al Señor Jesucristo. Por eso dice, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé a quién espera usted, yo sé que usted está esperando igual que yo al Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si lo estamos esperando, si esa es nuestra fe, si esa es nuestra seguridad, nuestro deseo, pues tenemos que entrar en este orden, hermanos, y no seguir siendo desocupados, haciendo o tal vez ocupados en cosas que no nos... Pero tal vez en este tiempo, dice la palabra de Dios, que se va a presentar un fenómeno muy importante, hermanos. Y es que esas personas que en un momento estaban desocupadas, que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, que no sabían lo que se venía, entonces van a empezar a escuchar el Evangelio, porque como están desocupadas y el Señor las está llamando con esos lazos de amor, con ese llamamiento tan amoroso que Él hace, las está llamando y les está diciendo, venga, ocúpese en mi obra. Y dice que no importa si ya están llegando en el final del día, hermanos. Este es el final del día, hermanos, donde son los últimos hermanos que están empezando a reconocer al Señor, que están llegando con un corazón dispuesto y que aún en medio de que ya era el final del día, yo me pongo a pensar en esos jornaleros que este padre de familia llegó ya 1 hora antes de acabarse el día y que les dijo, miren, ¿por qué están desocupados? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y yo pienso, ¿por qué no los habían contratado? Tal vez es que eran tan malos trabajadores, hermanos, que ya los tenían fichados de que no los podían contratar porque eran malos trabajadores. Tal vez eran personas que ya no valía la pena contratar, por eso estaban desocupados. Tal vez ellos mismos habían perdido toda la fe, toda la esperanza, o sea, ya no tenían ninguna esperanza. Pero cuando este padre de familia llega y les dice, caminen, yo los contrato, tal vez algunos hubieran dicho, no, ¿qué voy a ir si no me va a pagar ya nada? No queda sino 1 hora. Tal vez era mucho más fácil, hermanos, haberse negado. Era más fácil. Pero tal vez esos trabajadores sintieron algo muy especial al ver que alguien había puesto su mirada en ellos aún en el último momento del día, hermanos. En el último momento donde ellos ya no tenían la esperanza de llevar un alimento a su casa, hermanos. Pero llegó un hombre que les dijo, trabajen, trabajen. Estamos viviendo el último minuto, hermanos, de este tiempo, de esta dispensación de la gracia. Estamos viviendo en el último momento y el Señor todavía está llamando gente. El Señor todavía está diciendo, vengan, en el último momento, hermanos. Y tal vez usted dirá, ¿y qué tenemos que ver nosotros si nosotros ya somos salvos? Nosotros ya somos conocedores de la palabra de Dios, solo estamos esperando al Señor. Pero tenemos mucho que ver, porque el Señor está contando con usted y conmigo para salir y para decirle a ese que ya no tiene esperanza, camine, que hay trabajo en la obra del Señor. Camine, que la viña del Señor todavía le falta obreros, todavía hay campo para usted. ¿Cuántos hermanos seguimos insistiendo? ¿Cuántas personas
están sin el conocimiento de la palabra del Señor y se están perdiendo. Y tal vez para ellas ya no hay esperanza en su corazón, en su mente. Voltean a mirar este mundo tan triste. Yo he visto las caras de las personas con un desaliento, hermano, con una tristeza y como diciendo, ya no hay esperanza, solo esperemos lo que venga. Esa tal vez era la mirada de esos hombres en esa última hora, donde dice, ¿por qué están desocupados? Nadie nos ha contratado. Somos tan malos que nadie nos ha contratado. Somos ya personas grandes y nadie nos contrató. Tal vez estamos enfermos. ¿Quién nos va a contratar? Tal vez no tenemos el más mínimo valor. Nadie nos contrata. Pero qué bueno que hubo un hombre misericordioso que les dijo, caminen, todavía hay tiempo. Y van a llevar un alimento para su casa. El Señor está contando con cada uno de nosotros, hermanos. He insistido mucho en que estos mensajes usted los puede mandar y si no es el mensaje que usted manda, por favor, haga una llamada, no le digo que visite porque no es tiempo de visitas, pero sí usted puede visitar a la persona por medio telefónico, por medio de un mensajito y decirle todavía, en esta última hora, todavía hay oportunidad para usted. El Señor Jesucristo sigue salvando. La sangre de Jesucristo todavía está presente y está llamando a que nos arrepintamos. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Por eso la palabra de Dios acá dice que es para todos los hombres, que esta salvación es para todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. La gracia de Dios, esto es por gracia, hermanos. Esto no es porque seamos muy inteligentes, no es porque seamos muy buenos en algo. No, hermanos. Estos hombres en el último momento no tenían nada, hermanos. Así como tal vez nosotros no hemos tenido nada. Alguien me decía, algo tuvo que ver Dios en mí para que me hubiera llamado. Y yo lo analizo y digo, tal vez el Señor lo que menos vio en mí fue nada, o sea, Él no vio nada en nosotros. Tal vez eso fue lo que le llamó la atención al Señor de nosotros, de que no vio nada bueno que salvar. Y Él dijo, muestre, lo saco de allá de donde está. Tal vez eso es lo que el Señor precisamente hizo con nosotros, que en el momento en que nada, no valíamos para nada, ni teníamos oportunidad de nada, como estos jornaleros, que ya en el último momento, ¿qué iban a pensar, hermanos? Son cosas que no tienen lógica. Contratar una persona para una hora después de que ya los demás han trabajado. Pero esa es la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Por eso el Señor dice, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera con lo mío. Y lo de Él es su sangre, hermanos. Es esa salvación. No somos salvos por obras, hermanos. Somos salvos por gracia del Señor Jesucristo. Así es que llevemos esta salvación, hermanos. No nos quedemos con esta salvación en nuestras manos, sino llevémosla. Aún en el último momento, en este momento que ya es definitivo, si nosotros llevamos muchos años en el Evangelio y hemos sido, nos hemos esforzado y de pronto viene otro ya en el final del tiempo, qué bueno que usted, hermano, sea el que lleve ese Evangelio a esa última persona, en el último momento, hermanos. Qué bueno que ese privilegio lo tenga usted y que lo tenga yo, que lo tengamos cada uno en la iglesia, de poder llevar este momento, este mensaje de salvación, este mensaje de vida, hermanos, en estos momentos tan delicados y tan necesitados de Dios. Este ha sido el mensaje en esta noche, hermanos. Que el Señor
toque a nuestros corazones, a nuestras vidas, que reaccionemos y que lo primero pues busquemos de Él esa comunión con Él continua que debe haber en nuestras vidas. Si el Señor lo permite, el día de mañana, si el Señor no ha venido, estaremos transmitiendo nuevamente 7 de la noche, hermanos. Recuerden que hay alimento, pero no coma cualquier alimento, hermano. Porque alimento hay mucho, pero no coma cualquier alimento. Sea selectivo, hermanos. Amén. Porque el que come cualquier cosa fácilmente se enferma, hermanos. Pero hay que ser selectivo. Comamos buen alimento. Están los hermanos de Alianza Apostólica bendiciendo con tanto mensaje. Estamos aquí dando mensaje. Comamos buen alimento, hermano. ¿Qué alimento hay? Amén. El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, y si Él no dice otra cosa, mañana estaremos transmitiendo nuevamente. Bendiciones, mis queridos hermanos.